Hola, bienvenidos al curso de fotografía intermedia de fomento productivo. Mi nombre es Andrés Bubé. Hoy día vamos a ver la cápsula número 7, cuyo nombre es la profundidad de campo. Vamos a desarrollar unos ejercicios para visualizar de qué manera podemos utilizar este recurso de comunicación visual que es muy usado en fotografía y en el cine. Antes vamos a ver las siguientes imágenes. Muy bien. Recordar siempre que en este caso vamos a optar por el modo A, la A mayúscula, que significa apertura, donde uno puede elegir el diafragma o la apertura y la cámara nos entrega automáticamente la velocidad de obturación. En algunas cámaras aparece con A y en otras cámaras de otras marcas aparece con AB, pero en el fondo el resultado es el mismo, prioridad de apertura o el iris llamado también. Pasamos a la segunda imagen. Bien, el primer ejercicio vamos a hacer un par de fotos eligiendo, en círculo rojo está marcado, un diafragma F4, F8 o F2. Es importante señalar que en la medida que el diafragma se expande, se agranda, la profundidad de campo se hace menor, es decir, el fondo es borroso o fuera de foco, lo cual es importante para realzar la figura que estamos enfocando. Vamos a pasar a la segunda lámina. Aquí, por el contrario, las fotografías que vamos a realizar, elegimos un diafragma muy pequeñito, en este caso un F16 o también puede ser un F11, para obtener una mayor profundidad de campo. Recordemos que el número es inverso, por ejemplo 16, 22, 32 nos implica una profundidad de campo mayor y la apertura se hace cada vez más pequeña. Es importante solamente seleccionar el diafragma y la cámara nos va a dar una velocidad que a nosotros no nos preocupa, pero en el fondo hay que tomar solo una precaución. Al usar diafragmas muy pequeños como 16, la cámara automáticamente nos va a dar, para compensar esta diafragma pequeño, una velocidad muy lenta. Vale decir, un octavo de segundo, puede ser hasta medio segundo. Por lo tanto, aquí arriba dice velocidades lentas. Uso de trípode es la única precaución que hay que tomar. Muy bien. A continuación vamos a realizar algunos ejercicios para mostrar de qué manera podemos lograr esta profundidad de campo, que es un recurso de los más expresivos visualmente que podemos nosotros con este curso aprender. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio para obtener diferentes profundidades de campo. Es importante señalar que este efecto funciona solamente cuando nosotros el objeto que vamos a fotografiar lo tenemos a una distancia bastante cerca, 50 centímetros, 60 centímetros. En una distancia mayor a eso el efecto es muy difícil obtenerlo. Este efecto tampoco se logra al utilizar lentes que se llaman gran angulares, con lentes amplios. Solamente funciona con el lente normal de la cámara, o en el caso de la cámara que probablemente ustedes tienen, que tiene un zoom, funcionan distancias focales extendidas hacia lo que es el zoom o el teleobjetivo. Distancias focales de 50, 60, 60, 70 o 80. Cuando el lente se alarga funciona. Cuando el lente está reducido a gran angular, el efecto de profundidad de campo no resulta, no se puede lograr. Muy bien, acá tenemos una serie de
de tres copas con unas cerezas en su interior. El enfoque está en la copa del centro. Ese es nuestro objetivo. El desafío es el siguiente: tenemos que lograr una fotografía en que solo la copa del centro esté enfocada y las de los extremos, la primera y la última, aparezcan difusas o fuera de foco. Insisto, no se trata de cambiar el enfoque, ¿ok? Se trata de regular esta profundidad de campo solamente cambiando la apertura. En la modalidad A nosotros podemos optar por diferentes aperturas, con lo cual vamos a controlar la profundidad de campo. Entonces, el otro desafío es ir cambiando la apertura de modo que las copas vayan quedando, o los tres objetos que hay acá, vayan quedando ligeramente fuera de foco hasta lograr que las tres copas queden enfocadas. ¿Ok? Vamos a ir primero con la primera fotografía o las primeras dos fotografías. El enfoque es siempre al centro, no se cambia el enfoque durante todo el ejercicio. Muy bien, vamos con la primera fotografía y nosotros buscamos un diafragma, en este caso un diafragma bastante amplio, un F1.4. Tomamos la fotografía, variamos el diafragma, tomamos la segunda fotografía, variamos el diafragma. Lo que estamos haciendo es achicar el diafragma, el área por donde entra la luz o el iris, para ir obteniendo distintas profundidades de campo, siempre enfocando al centro, a la copa que está al centro de la composición. Volvemos a variar la apertura, volvemos a variar la apertura, es importante el uso del trípode. Cuando nosotros buscamos un diafragma del orden de F11, F16, la cámara automáticamente nos va a dar una velocidad extremadamente baja, como vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, el trípode es importante. Recordar que en interiores, usar un ISO sobre 400 y el balance de blanco para luz artificial o luz de tungsteno. Con el último ajuste, para lograr una profundidad de campo, digamos, completa, ponemos un F16, enfocamos solamente la copa del centro y vamos a intentar que las tres copas queden a foco. Muy bien, a continuación vamos a visualizar el ejercicio. Bien, ahora vamos a revisar las fotos del ejercicio que hicimos sobre la profundidad de campo. Acá tenemos la primera imagen en que nuestro objeto, el objeto enfocado, el objeto principal, como ustedes pueden ver, está al centro, con una nitidez que nos permite entender los elementos de que se trata. Fíjense ustedes que el primer plano y el último plano han quedado fuera de foco o fuera de la profundidad de campo. Siempre recordar que el enfoque está en el objeto principal. La borrosidad del primer plano y del segundo plano no se debe al desenfoque, insisto, se debe a la apertura que elegimos. Vamos a ir a la ficha técnica a la izquierda de su pantalla y tenemos lo siguiente. Bueno, el tamaño de la imagen, que la cámara siempre está con ese tamaño, lo podemos dejar, en este caso mide 3,4 megas. La foto
en sí está tomada con una velocidad de un 800avo de segundo, que ese dato se dio en forma automática. Lo importante es acá, el F dice 1.8. Nosotros, en este caso, elegimos una apertura 1.8, que es la manera de obtener la poca profundidad de campo que estamos viendo a la derecha. También nos indica el lente que usamos, un lente de 50 milímetros llamado lente normal, que es muy recomendable, que ustedes con el tiempo, algunos alumnos ya los tienen, otros no, que vayan reemplazando el zoom por el lente normal. La ventaja del lente normal es que nos da una gama o un rango de diafragma muy extenso, y en este caso, para la profundidad de campo es fundamental tener un lente de 50 milímetros que no es un zoom, es un lente fijo. Ahora, con el lente zoom que ustedes tienen, también se puede lograr el efecto de profundidad de campo, pero de una manera muchísimo más limitada. El ISO que usamos es de 1600 ISO porque estamos al interior de una habitación o un estudio fotográfico. Bueno, y aquí está la cámara que usamos. Vamos a pasar a la segunda imagen. Nosotros aquí vemos que ya el primer plano está borroso, pero se empieza a poner más nítido en la medida que nosotros elegimos una apertura distinta. Vamos a ver la información del archivo. Fíjense ustedes, esto es lo que nosotros hemos variado. Pasamos de un F1.8 que era anterior, creo, a F1.4. 8, perfecto, a un F4. Ya la profundidad de campo mejoró. No es que la anterior esté defectuosa, sino que es una opción para ir controlando la profundidad de campo, siempre con lente normal. Ahora vamos a volver a cambiar el F con la imagen que vamos a ver a continuación. Fíjense ustedes que el F o la apertura cambió de 4 a 5.6. Si apreciamos la foto, vemos que la profundidad de campo se extiende, ya se identifican los elementos que están al interior de la copa. Igualmente, al fondo ya se identifican. Recordar siempre que el enfoque queda fijo y no se mueve, queda en la copa del centro, que es nuestro objeto principal. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Fíjense ustedes que optamos por un diafragma F8. La cámara automáticamente nos entregó una velocidad, ojo, que ya aquí con una velocidad de un 40avo de segundo nos vemos en la obligación de usar un trípode. Vemos en la fotografía que la profundidad de campo se extendió hacia la izquierda y hacia la derecha. Estamos viendo que cada vez se hacen las tres imágenes más nítidas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. F11. El F11 ya nos permite entender una profundidad de campo bastante más extensa. Igual hay un poquito de desenfoque, pero ya se reconoce absolutamente bien las tres imágenes. Nótese que con un F11 la cámara nos entregó una velocidad aún más baja, un 20avo de segundo. Es absolutamente necesario usar un trípode. Sigamos con la imagen siguiente. F16. Bueno, este es el tope que tiene el lente normal de 55. Vamos a seleccionar. Este dato es importante. Usamos un F16. La cámara automáticamente nos entrega una velocidad de un 13avo de segundo, que es una velocidad muy lenta, un tiempo muy largo para tomar sin trípode. F16, una velocidad que da la cámara de un 13avo de segundo, y recordando siempre que estamos con un lente normal. Podemos apreciar en la foto nitidez en los tres planos, en el primero, en el segundo y en el tercero.
Si por alguna razón el lente que nosotros tengamos nos pudiera entregar un f22, la nitidez se extendería más hacia los extremos. Muy bien. Ese es el ejercicio, que es bastante fácil. Ustedes lo pueden hacer en sus casas, cerca de una ventana, con muy buena luz, o en el exterior, no al sol, sino que en un lugar que dé sombra, recordando que este ejercicio de la profundidad de campo resulta al enfocar imágenes bastante cerca, 50 centímetros, 60 centímetros. Puede ser con un retrato tomado a 60, 70 centímetros, e ir jugando con el fondo. Si al fondo hay un paisaje, que el paisaje se vea absolutamente nítido, y el rostro también, o por el contrario, que el rostro quede nítido y el fondo absolutamente flu, absolutamente difuso. ¿Cuál de las dos fotos es mejor? Lo que ustedes estimen conveniente, lo que ustedes estén buscando lograr con la fotografía. Muy bien. Con esto estamos cerrando la cápsula número 7 de profundidad de campo. Recordarles las recomendaciones sanitarias, por favor. Lavarse las manos, usar mascarilla, en lo posible permanezcan en sus casas, de modo de poder llegar a un fin de esta historia que nos tiene a todos recluidos, pero muy motivados de poder hacerle llegar a sus casas estas cápsulas de fomento productivo. No olviden suscribirse a nuestro canal, like al video, y si tienen consultas no duden en escribirme en el chat que aparece a la derecha de vuestras pantallas. Muchas gracias, hasta pronto.